la grabación. Amigas queridas, hermanas, muchas gracias. Aquí estamos en lección 6 de Dios verdadero. Gloria a Dios. Y aquí estamos con corazones llenos porque sabemos, hemos celebrado que Cristo sí ha resucitado. Hemos celebrado la Pascua de la Resurrección, el sello de nuestra victoria, como hemos visto en este curso. Entonces, ya hoy día vamos a seguir aprendiendo sobre la obra del Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan, porque fue hace una semana ya, pero en lección 6, o perdón, en lección 5, estudiamos la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión, cómo nos da la fe. Hoy día vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya somos creyentes, ya creemos, ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros mientras seguimos viviendo en este mundo? Entonces, vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo, pero estudiando más su obra en la vida del cristiano. Entonces, si ustedes no podrían participar en la lección 5, por favor, que vean la grabación, porque es fundamental para ver cómo el Espíritu Santo nos da la fe en el primer lugar. Empezamos como siempre, queridas, en oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Gracias por darnos la fe. Gracias por continuar obrando en nosotros cada día. Hoy día te pedimos que nos enseñes, que nos fortalezcas, que nos transformes por medio de tu palabra que vamos a estudiar. Ayúdanos a entender tu obra en nuestra santificación y a vivir con gozo, con gratitud, reflejando el amor de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y doy la bienvenida a la querida Elene. Bienvenida, hermana Elene. Qué hermoso verte hoy día. Queridas hermanas, tenemos mucho para conversar hoy día, entonces empezamos. Vamos a hablar sobre la santificación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa la palabra santificación? Sabemos que la palabra santo significa apartado, ¿cierto? Dios es santo, es perfecto, es puro, se aparte del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la palabra santificación? ¿Qué opinan ustedes? Y Elitza, adelante. eh, apartado, apartar como sagrado o apartar para servir con algún propósito. Excelente. Entonces, santificación, el contexto Apartar de como sagrado. sion significa como es un proceso, ¿cierto? No solamente somos apartados, pero somos apartados en algo, para hacer algo. Excelente. Hermana Maritza, adelante. Bueno, yo entiendo por santificación, la santificación es como es el aspecto esencial de la vida del creyente, ¿verdad? Dejando nuestra antigua manera de vivir, santificándonos, como dice Romanos 6:19, Exacto, ¿verdad? Esto, exacto. para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Exacto. Excelente, excelente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día, queridas. Exactamente cómo es la obra de santificación en nuestras vidas. Estoy muy de acuerdo con la hermana Maritza y también Yelitza en sus comentarios. Entonces, amigas, vamos a ver la obra del Espíritu Santo que se llama la santificación. Sacamos la palabra santificación especialmente del versículo de segundo Tesalonicenses 2:13, donde habla cómo el Espíritu obra en nosotros la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, santificación significa apartarse, apartarse, y es como el Espíritu Santo obra en nosotros para apartarnos del pecado. En la primera etapa, podemos decir, es la conversión. El Espíritu Santo nos aparta del mundo incrédulo. Formamos parte de la familia de Dios.
Cuando el Espíritu Santo crece la fe en nosotros, cuando nos da la fe en Cristo nuestro Señor, ya somos hijos, hijas de Dios, formamos parte de la familia de Dios, somos apartados del mundo incrédulo. También a lo largo de nuestras vidas, el Espíritu Santo sigue fortaleciendo nuestra fe, sigue aportándonos, apartándonos del pecado. Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros ese deseo de hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad del mundo. Entonces, espero que ustedes puedan ver la palabra apartarse en esas dos etapas de nuestra santificación. Primero la conversión y luego en nuestra vida nos aparta del pecado, que deseamos seguir la voluntad de Dios, deseamos caminar en la luz. Entonces, vamos a estudiar con más profundidad cómo lo hace en nuestras vidas. Pero primero recordamos que el Espíritu Santo nos conserva en la verdadera fe. Nos da la fe y nos conserva en la fe. Y por la fe estamos seguros de nuestra salvación, como hemos visto en la última lección. Pero amigas, en este mundo recibimos ataques, ¿no? Recibimos ataques del diablo. Y sabemos que especialmente contra los cristianos, el diablo está allí, obrando, intentando apartarnos de Cristo. Entonces, es la obra del Espíritu Santo que nos conserva en la fe, a pesar de los ataques del mundo, a pesar de los ataques del diablo. El Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece, nos renueva. En 1 Pedro 1:5 podemos ver esta verdad. Dice, a ustedes, por medio de la fe, son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llega el momento final. Es decir, cuando venga Jesús de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo está cuidándonos en la fe hasta que llegue este día. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace por medio de la palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es poderosa. ¿Por qué? El Espíritu Santo ahí obra. ¿Cómo nos conserva en la fe? Bueno, dice acá Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El proceso de santificación es por la palabra. Segundo Timoteo 3:15, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos podemos hacer sabios para la salvación por la fe. El Espíritu Santo obra por la palabra. Entonces, cuando consideramos la santificación y el Espíritu Santo, muchas veces personas piensan en dones del Espíritu, cosas que pueden ver con sus ojos y olvidan que la obra del Espíritu Santo está básicamente en la palabra de Dios. Ahí está obrando la fe, ahí está fortaleciendo la fe, ahí está conservándonos en la fe. Hay poder en el Evangelio. Pregunta para ustedes. ¿Recuerdan el nombre que Jesús dio al Espíritu Santo antes de su ascenso? Jesús estaba hablando con sus discípulos y dijo que va a enviar el Espíritu Santo a ellos. ¿Y recuerdan el nombre que usó Sí, Jesús? sí, María, el adelante. consolador. Sí, Exacto, el exacto. consolador. Consolador. ¿Qué significa consolador? Que viene al consolador. ¿Qué significa para nosotros este término? Porque santificación es una palabra bien grande, bien académico. Consolador describe de una forma más genuina la obra de santificación. ¿Qué es un consolador de Dios? ¿Qué opinas, Sí, Mari? es ese apoyo que recibimos constante, esa compañía, así como cuando tenemos un problema y corremos, por ejemplo, a los brazos de mamá o papá. Entonces es el que nos ayuda, nos levanta, nos orienta, nos aconseja. Ese es el consolador, sí, muy Exacto. hermoso.
Exacto. Y recordamos que estuvimos ciegos espiritualmente, recuerden, que no pudimos ver las promesas de Dios ni entender las promesas de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en la fe, nosotros abre nuestros ojos. Entonces, toda la información que ustedes ya saben sobre Dios, es decir, el perdón de pecados, la paz con Dios, la esperanza de la gloria que tenemos en el cielo, el gozo en la salvación, todo eso y más solamente podemos ver y entender y creer por la obra del gran consolador, el Espíritu Santo. Por eso es el consolador. Nos hace entender el perdón que tenemos. Nos hace entender y sentir la paz. Nos hace entender y sentir la esperanza y el gozo. Entonces, cuando entendemos el Espíritu Santo, eso es su obra principalmente. Que nosotros, gracias a Él, podemos ver estas promesas en la palabra de Dios y entenderlos. Que ustedes, si están mirando la pantalla ahorita, si creen cada cosita que está en la pantalla, que sí tienen el perdón, que sí tienen la paz, que sí hay esperanza, que sí hay gozo en salvación. Si creen eso, si entienden eso, es evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, eso es el primer paso para hoy día, queridas hermanas. Antes de hablar de otras maneras en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, primero entendemos y regocijamos y descansamos en la santificación que tenemos. Que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí, obrando todo eso en nosotros. Vamos adelante porque ahorita vamos a ver exactamente, no solamente el Espíritu Santo abre nuestros ojos, pero también nos da la voluntad de Dios. Nos hace desear hacer la voluntad de Dios, hacer buenas obras. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En el proceso de santificación creemos, pero también servimos. El Espíritu Santo obra en nosotros ese deseo de servir, de ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Y sabemos que es el Espíritu Santo que nos transforma, nos da la fe y nos cambia de dentro, nos da vida nueva, nos da un deseo de agradar a Dios. 1 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. A mí me encanta este pasaje, queridas, porque dice ya es una nueva creación. No tengo que esperar hasta la segunda venida de Cristo para ser una nueva creación. Ya está cambiándome, ya está obrando en mí la transformación. En el cielo voy a experimentarlo a la perfección, ¿cierto? Pero ahorita ya soy nueva creación. El Espíritu Santo está transformando mi vida y la vida de ustedes también. Entonces, podemos enfocar quizás en todo lo que tenemos que mejorar en la vida, pero que también regocijamos en la obra que el Espíritu Santo ya está haciendo en nosotros. Ya está transformándonos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, en esta transformación, nos está apartando del diablo, nos está apartando del pecado. Poco a poco está creciendo en nosotros el deseo de no seguir al mundo, pero de sí seguir la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes importantes para entender que hemos sido llamados a una vida que refleje la voluntad de Dios. Doy la palabra a Katia. Katia, ¿podrías leer la primera, por favor? 1 Tesalonicenses 4:7. Sí, dice así, 1 Tesalonicenses 4:7. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Amén. Amén. Somos llamados, ¿cierto? Llamados, no solamente para compartir la palabra de Dios, pero también para vivir en la santidad. Gracias, Katia. Testimonio. Exacto.
Exacto, con nuestras bocas y también con nuestras acciones. Hermana Yelitza, ¿podrías leer Efesios 2:10, por favor? Hermana Yelitza, ¿estás ahí? Efesios Sí, dos sí. diez, por favor. Dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparé de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Amén. Gracias, querida. Entonces es claro la palabra de Dios, ¿no? Que hemos sido llamados en nuestra conversión para servir. Somos llamados para hacer buenas obras. Somos santificados para hacer buenas obras, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y qué increíble saber que Dios preparó buenas obras para nosotros, para mí, para ustedes, desde de antemano, para que nosotros podamos hacerlo. Qué increíble, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la obra del Espíritu Santo no es solamente una obra interna, pero es una obra que se refleja en nuestras acciones, en las vidas de nosotros. Los dos van en mano, ¿cierto? La fe y las obras van en mano porque las obras son fruto de la fe. Entonces, consideramos también exactamente eso, el fruto del Espíritu, el fruto de la fe. La palabra dice en Gálatas 5:22 a 25, nos da una lista de quiénes somos en el Espíritu Santo, de cómo está transformándonos el Espíritu Santo. Entonces la palabra, a ver, Elena, ¿estás allí, amiga? ¿Puedes leer Gálatas para nosotros? Perdón, Elena, no sé si puedes hablar, porque entraste un poquito tarde y no tenía la oportunidad de hablar contigo. Está bien, querida hermana. Hermana Maritza, ¿puedes leer Gálatas 5, por favor? Gálatas 5. Gálatas 5:22 a 25. Ajá, aquí va. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén, querida. Entonces, aquí tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo nos está transformando? De esta forma. Nos está dando más amor, más gozo, más paciencia, bondad, fe, todo. Está obrando esas características en nosotros. De esta forma podemos amar a Dios y amar a nuestros amigos, ¿cierto? Nuestros prójimos. Cuando veo esta lista, a veces me siento triste porque siento, ay, Elise, ¿cuánto necesitas crecer en la paciencia, por ejemplo? En la templanza, por ejemplo. Pienso mucho en, ay, cuánto tengo que hacer y crecer. Y a veces estoy tentada a pensar que yo, Elise, tengo que mejorarlo. Ya, Elise, tú vas a tener más amor. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, cada día vas a tratar a otros con más amor. Bueno, eso no es el proceso del Espíritu Santo, porque hemos visto que el Espíritu Santo obra por la palabra de Dios. Entonces, Sí, si me siento como, ay, quiero tener más amor, quizás especialmente a una persona que sea en mi vida que es un poco complicada, ¿dónde empiezo? Empiezo en oración y en la palabra. Dios, ayúdame, ayúdame, dame más amor, enséñame el amor. Empiezo allá porque yo no puedo construir, tener más amor en mi vida. Viene del Espíritu Santo. Entonces, en vez de correr por allí, por allá, para hacer cosas, para tener más amor, empiezo en la palabra. amén, así es. Entonces, que nosotros llevamos, si estamos mirando esta lista y si estamos pensando, ay, quiero crecer en una de estas características, empezamos en la palabra de Dios, ¿no? Empezamos ahí. Bueno, amigas, con eso tengo una pregunta para ustedes.
que va en mano con lo que estaba diciendo. Deseamos hacer buenas obras, ¿cierto? Sabemos que Dios desea que hacemos buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasitos que podemos tomar nosotros, entendiendo la obra del Espíritu Santo y también nuestro deseo de hacerlo? ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? Veo micrófono abierto de Maritza. Maritza, adelante. Allá voy. Allá voy, sí. Sí, ¿de qué manera podemos nosotros hacer buenas obras? ¿Cómo fue la pregunta, hermana? Exactamente Sí, eso. ¿Cómo lo ajá, hacemos? ¿Cómo es sí, posible? exactamente. Sí, bueno, hermana, en nuestro diario vivir se presentan situaciones que nos dan a nosotros la oportunidad de hacer buenas obras, ¿verdad? Ujú, Ayudando a nuestro prójimo, orando por los enfermos, eh, pidiendo por cualquier situación que se nos presente, incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Pero lo exacto. principal es ver cómo nosotros damos amor hacia nuestro prójimo, porque fue uno Ujú, de los mandamientos que el Señor nos dio. Ama a tu ujú, prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ujú. en esa sola palabra nosotros demostramos entonces el amor. Así es. Excelente, Maritza. Gracias. Katia, Amén. adelante. Bueno, ¿cómo es posible hacer buenas obras? Como bien hemos estudiado, comenzado a estudiar con el Espíritu Santo de Dios. Ujú, El Espíritu Santo de Dios es el que va a poner el querer y el hacer en nosotros. Es el que está haciendo el trabajo así en es. nosotros. Y ese trabajo y es a través de la palabra, ¿sí? Como decía usted, ¿cómo vamos a crecer en paciencia? Ninguno de nosotros va a crecer en paciencia si no tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda como el consolador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo no los voy a dejar solo, voy a dejar al Ujú, consolador, al que les va a dar esperanza cuando no la tengan, al que le va a dar fuerza cuando no la tengan, ¿sí? Al ujú. que los va a ayudar a esperar cuando yo venga. Entonces, es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a hacer posible y vamos, Exacto. que se hagan nuevas obras para otros, porque sin Él nosotros no podemos amar a nadie. Sin Él no podemos perdonar a nadie. Sin Él no podemos hacer nada. Humanamente nosotros no podemos. Solamente la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos ayuda, nos enseña. Puede ser. Exactamente. Excelente, amiga. Exacto, exacto. Así es. Y eso es la postura de una cristiana, de un cristiano que entiende la obra del Espíritu Santo. Sabemos que no somos salvos por las obras. Sabemos que no podemos nosotros obrar para recibir algo de Dios. No, ya hemos recibido todo de Dios que no merecemos. Entonces, las obras que hacemos, simplemente lo hacemos en gratitud, en amor, porque tenemos la voluntad de Dios gracias al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, con esta postura, podemos servir a otros con una conciencia limpia, es decir, con una buena motivación. No depende de, ay, Liz, yo voy a servir porque tengo que servir porque si no, Dios me va a castigar. No, es decir, que, wow, gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Deseo servir. Yo sé que no puedo hacerlo solo. Voy a tomar tiempo en la palabra de Dios con el Espíritu Santo, orando, preguntando, ¿cómo? ¿Qué hago? Dios, ayúdame. Y entiendo que es un proceso. Simplemente porque soy cristiana no significa que voy a tener paciencia perfecta con mi hijo, por ejemplo. No, es un proceso y confío en este proceso. Tenemos más versículos que nos ayudan con este proceso. Hebreos 11:6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Como el Espíritu Santo nos da la fe, podemos decir, sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Wow. Entonces, sí o sí, necesito empezar en la palabra de Dios, porque sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Pero por el Espíritu Santo podemos dar fruto.
Juan 15 habla de cómo el Espíritu obra en nuestras vidas. Dice, yo soy la vid, Dios, o perdón, Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Qué increíble, ¿no? En Chile, cuando viví en Chile, tenía una huerta gigante, a mí me encantó. Y tenía muchos tomates, por ejemplo. Un tomate, el fruto es precioso, puede ser súper grande, rojo, delicioso, pero ese fruto no puede crecer si no está conectado a la planta, ¿cierto? Porque es la planta que da ese fruto la energía, da la fruta al alimento, todo lo que necesita. Es lo mismo con nosotros. No podemos hacer obras por nosotros mismos, jamás. Pero conectado a la vida, conectado a la palabra de Dios, allí el Espíritu Santo está obrando en nosotros a fruto, paz, paciencia, gozo, todo, ¿cierto? Y recordamos, Filipenses 2:13 es súper poderoso porque dice de una forma tan clara cómo el Espíritu Santo nos da el deseo y el querer obrar. Dice acá, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo al querer como al hacer por su buena voluntad. Entonces, amigas, no es nuestra fuerza, sino es poder de Dios en nosotros. Y eso es el proceso de la santificación. En el proyecto final van a tener una pregunta que dice, explica la santificación. Ustedes, aparte, pueden explicar cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, su fruto por la palabra de Dios. Y también que nosotros, la verdad, si quiero hacer buenas obras, eso es del Espíritu Santo. Es un deseo del Espíritu Santo. Entonces, lo más importante cuando consideramos las buenas obras es analizar nuestra motivación, porque la motivación puede demostrar la confianza que tenemos, si está en Dios o si está en nosotros. Y deseamos que nuestra confianza está pleno en Dios, ¿no? Entonces, cuando hacemos buenas obras o cuando deseamos hacer buenas obras, podemos tomar un pasito y podemos reflexionar en la motivación que tenemos. ¿Estoy haciendo eso para ganar favor con Dios? ¿Estoy haciendo eso por miedo? Porque pienso si no lo hago, voy a ser castigado. ¿Estoy haciendo eso por obligación? Si eso es la verdad, mi motivación está mal. Porque recordamos, ya somos redimidos. Ya Cristo nos ha dado su vida perfecta, su obediencia perfecta. Ya ha morido en la cruz para salvarnos. Entonces, si mi motivación está basada en mí y que yo tengo que ganar de Cristo, no estoy reflejando la fe en Cristo y su obra ya hecho, consumado. Entonces, cuando hago buenas obras, deseo que mi motivación sea del Espíritu Santo, es decir, que el amor de Cristo me lleva a actuar así. Amamos porque Dios me amó primero. Dice acá, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. A pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron, estamos conectados a Cristo. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no quiero vivir para Elis, quiero vivir para Cristo, que murió y resucitó por mí. Entonces, que nuestra motivación sea en agradecimiento. Wow, deseo servir. Mi prójimo quizás es un poco complicado, pero Cristo, el Espíritu Santo, está obrando en mí el deseo de amar a esa persona, incluso cuando no es fácil. Entonces, eso es más la motivación que deseamos. Y es ayudable como cristianos tomar un pasito para chequear nuestras motivaciones, ¿cierto? En las obras que deseamos hacer. ¿Preguntas, comentarios, queridas amigas?
Parece que no, parece que estamos bien. Bueno, les voy a mostrar algo que utilizo casi cada día para hacer este chequeo en mi corazón. Y es algo de la palabra de Dios. Entonces, en Salmo 51, ahí encontramos una oración preciosa que podemos utilizar, y es una oración de un corazón santificado. Es una oración para nosotros creyentes, que deseamos hacer las buenas cosas, deseamos la voluntad de Dios. Sabemos que viene del Espíritu Santo. Qué oración perfecta que podemos utilizar. Aquí tengo perdón, una porción de Salmo 51. Les invito a utilizar todo el Salmo, de verdad. Todo el Salmo es precioso. Tengo una porción aquí para mostrarles ahorita. Dice acá, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despides de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélvame al gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Qué hermoso, ¿no? Esa es una oración que podemos utilizar cada día cuando estamos en el ministerio, cuando deseamos hacer buenas obras, podemos utilizar esta oración. Dios, ayúdame, que todo lo que hago sea para tu gloria, porque sé que todo viene de ti. Excelente, queridas hermanas. Entonces, con eso, hemos visto la obra del Espíritu Santo en la santificación, como obra en nosotros el deseo de hacer buenas obras. Ahora vamos a estudiar los dones espirituales, porque sabemos que el Espíritu Santo nos da la fe y nos conserva en la fe, pero también sabemos que nos concede dones. Entonces deseamos entender eso bien, porque la verdad es que hay mucha falsa doctrina sobre los dones espirituales en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlo? Bueno, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a enfocar en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. En esos capítulos habla el apóstol Pablo sobre los dones. Está hablando a una congregación que estaban buscando tener los mejores dones del Espíritu. Y Pablo, con tanto amor, está diciendo, amigos, hijos, espérense. Voy a explicarles mejor cómo funcionan los dones del Espíritu. Entonces, amigas, lo que vamos a hacer es vamos a leer algunas porciones de estos capítulos, pausar y ver si hay preguntas o comentarios y vamos dejando que la palabra nos enseñe. ¿Ok? Entonces, empezamos. 1 Corintios 12. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, ¿cierto, amigas? Esta porción de la Escritura, Pablo está recordando la congregación de lo mismo. De hablar de los dones espirituales y recuerdan el don mejor que tienen ustedes, que es el don de la fe. Ustedes, si dicen que Jesucristo es el Señor, tienen el don de la fe del Espíritu Santo. Eso es el mejor don. Gracias, Señor, por la fe que tenemos. Pero sigue hablando Pablo, entonces sigamos leyendo. Dice acá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Bueno, aquí tenemos dos verdades. Hay una gran variedad de dones. Cristo, o Dios que creó el mundo, nos da una gran variedad de dones. Gracias a Dios. Pero todo viene de Él, el Dios verdadero. Qué hermoso podemos decir, ver al Dios Trino acá, ¿no? Dice el Espíritu, el Señor y Dios, el Dios Trino. Sigamos. Versículo 7. Pero la manifestación del Espíritu,
les es dado a cada uno para provecho. A uno, el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro, al mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro, al mismo Espíritu le da fe. A otro, dones de sanidades. A otro, más al don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de discernir los espíritus. A otro, el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Pero todo eso lo hace uno y al mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amigas, muchas veces personas se enfocan en la lista de dones que está aquí y olvidan al principio o al fin de esta parte. En el principio dice, el Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Es decir, el propósito de dones espirituales no son para nuestro beneficio personal, sino para el bien común, para el bien de la iglesia, para edificar la iglesia. El Espíritu Santo no reparte dones para que nosotros podemos disfrutarlos solitos nomás. No, son para provecho, para el bien de otros cristianos, a bien de la iglesia. Y en versículo 11 dice que es el Espíritu Santo que reparte a cada uno los dones según su voluntad. Es decir, que es el Espíritu Santo que elige los dones que vamos a recibir. Damos gracias a Dios por eso, porque Él sabe más que nosotros cómo podemos servir. Recordamos, ha preparado de antemano las obras que podemos hacer. Entonces, qué bien que Él nos va a dar los dones que podemos utilizar para servir. La lista que tenemos acá de dones son algunos dones. No es una lista completa, porque recordamos, hay una gran diversidad de dones. Aquí Pablo comparte algunos dones con nosotros. Voy a compartir un poquito más y luego les voy a dar la palabra. La siguiente parte, 1 Corintios 12 a 27, no vamos a leer, pero vamos a hacer un resumen, porque en esta parte habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y dice con mucho detalle cómo cada persona es un miembro con valor del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función, su valor. Dice que aunque los miembros más débiles son necesarios, son los más necesarios, dice Pablo. Incluso los que se ven más débiles son más necesarios. Está en versículo 22 este. Entonces, el propósito del cuerpo de Cristo es, bueno, adorar a Dios, claro, amar unos a otros. El propósito es que respetamos unos a otros, cuidamos unos a otros, servimos unos a otros en amor. Entonces, eso es como más explicación de cómo usamos los dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a seguir leyendo, pero voy a pausar allá. Comentarios, queridas, de lo que hemos visto. Preguntas, comentarios, dudas. 1 Corintios 12, versículo 1 Ajá, a 27. Maritza, adelante. sí. Una pregunta que, que yo quería hacer esto. Yo Ay, qué pena, Maritza, no podemos escucharte. ¿me ¿Podrías escuchan? escribir? No, está, bueno, ahorita un poquito. Intenta de nuevo, querida. ¿Me escuchará? Ay, no, querida, quizás sería mejor si escribes la pregunta en el chat, Ah, porque ok, a ok. veces Sí, podemos lo voy a escucharte, a escribir. veces no. Ya, listo, Sí, lo espero. Gracias, Maritza. ajá. Yalitza, adelante, y luego veremos la pregunta de Maritza. Sí, me quería comentar algo que me llamó mucho la atención. De hecho, esta es una porción que me da mucho gozo en mi espíritu, Ujú, donde dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay ujú, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay ujú, diversidad de operaciones, pero Dios hace todo, Dios hace todas las cosas en todo, y Él es el ujú. mismo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que siempre ellos trabajan juntos, siempre trabajan ¿Cierto? como equipo. Qué hermoso. Podemos ver que ellos no hacen, no tienen competencia entre ellos, sino que cada uno hace un trabajo hermoso en la obra.
Es hermoso, de verdad que me llamó mucho la atención esta parte, porque diversidad de dones trabaja el Espíritu Santo, diversidad de ministerio, el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, sí, aunque Exacto. trabajan los tres, son uno solo. Hermoso, Exacto. hermoso, Eso hermoso. es lo que Pablo quería compartir con los cristianos, los corintios, pero también con nosotros, claro, porque tenían problemas en esta iglesia. Los miembros Sí, estaban casi luchando para ver quién tenía el mejor don y estaban olvidando de la importancia no está en qué don tengo, la importancia está en Dios. Y es el Dios amén. mismo que nos da lo que necesitamos. Entonces podemos ver con tanto amor como Pablo está guiándoles como un pastor, ¿cierto? Está diciendo, amigos, hay una gran diversidad de dones, pero no vamos a enfocar en eso. Vamos a enfocar en Dios, que comparte los dones, que desea que ustedes sirven de una forma especial como Él desea, no como ustedes desean. Entonces es precioso el proceso de este capítulo. A ver. Maritza dijo en el versículo 20, vamos a llegar allí, querida Maritza. Entonces, vamos allá, excelente. Su pregunta es, en el verso 28 se detalla otros oficios, ¿son estos también dones? Sí, amiga, sí son dones. Como hemos visto, hay una gran diversidad y las listas que contamos acá son ejemplos de dones, pero no muestran todos los dones que el Espíritu Santo nos puede dar. Pero vamos a leerlo ahorita. Excelente, Maritza. Sigamos, querida, sigamos. Estamos en versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Sigamos, dice acá, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Amigas, es interesante acá porque Pablo está mostrándoles los dones ejemplos de dones que están en la iglesia. Y dice que todos pueden hacer todo. Y puede parecer como una contradicción, porque justo antes estaba diciendo, cada uno tiene dones como el Espíritu Santo desea, según la voluntad del Espíritu Santo. No todos van a tener el mismo don. También dice allá antes que todos son parte del cuerpo, todos tienen valor, todos son importantes, incluso cuando tienen distintos dones. Entonces acá está diciendo al final, deben procurar los mejores dones. ¿Qué? Pensaba que no había mejor don. Gracias a Dios, contesta estas preguntas que tenemos, Pablo. Entonces sigamos leyendo, porque él dice, yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Ahora, amigas, en capítulo 13, no vamos a leer capítulo 13 hoy día, pero capítulo 13 es el capítulo de amor, ¿no? Habla Pablo sobre la importancia de amor y eso lo entendemos, lo sabemos porque amamos a Dios, amamos a nuestros prójimos, eso es lo que quiere Dios. Pablo en este capítulo habla de, no importa todas las cosas que puedes hacer, si no lo haces con amor, no son nada. Entonces, es como Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros, de nuevo, los dones que ustedes tienen, no importan los dones que tienen, si no lo hagan con amor, si no lo hagan con la mejor motivación. No importa cuánto puedes hacer, si no está con fe y con el Espíritu Santo, con amor. Entonces, les invito a leer capítulo 13 para entender mejor cómo Dios decía que hacemos todo en amor. Pero ahora vamos a 1 Corintios 14, donde Pablo explica cuál es el don
que deseamos todos tener, los mejores dones que comentaba aquí. Deben procurar los mejores dones. ¿Qué es eso? Bueno, nos explica. En 1 Corintios 14, empezando en versículo 1, dice acá. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Sobre todo el de profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero a los hombres, pero no a los hombres. Y nadie le entiende, porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, para exhortarlos, para consolarlos. A ver, aquí estamos. Allí. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera profetizar, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas. A menos que el que los hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Digamos, yo sé que hay mucho aquí, amigas, pero quiero dar todo el contexto. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el que toque la trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo para con ustedes. Si no usen la lengua para comunicar un mensaje claro, comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dice? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, es notable el problema que tenían en los corintios. Estaban deseando dones y estaban deseando el don de hablar en lenguas. Pero acá Pablo está enfocándoles en la profecía. Está diciendo que la profecía es mejor. Y cuando escuchamos la palabra profecía, quizás tenemos muchas cosas en mente de qué significa, pero utilizamos la palabra misma nomás para entender la palabra profecía. Cuando Pablo habla de profecía en esta parte, dice acá en versículo 3, la profecía para edificar, para exhortar, para consolar. También habla de la profecía aquí en versículo 4 para edificar la iglesia. Dice acá también, a ver, am, aquí en versículo 9, que la profecía es una lengua para comunicar un mensaje claro, comprensible para los que van escuchando. Dice acá también que desea que al final, en versículo 12, para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo que desea que ellos comuniquen entre ellos con la palabra de Dios. La profecía compartiendo un mensaje claro de Dios. Dice que es más útil. ¿Por qué? Porque es lo que necesita la iglesia. Escuchar la palabra de Dios. Y entendemos por qué, ¿cierto? Por el Espíritu Santo que obra la palabra. Hablar por hablar no edifica. Pero cuando hablamos con entendimiento, fortalecemos la fe de los demás. Entonces, Pablo está hablando de la importancia del don de hablar con claridad sobre el mensaje de Dios. Y por eso dice a todos que procuren los mejores dones. ¿Y qué son?
hablar sobre la palabra de Dios. Pablo desea que todos crecen en la palabra, que todos compartan la palabra. Y eso sí tiene mucho sentido. Ya, voy a pausar. Preguntas, comentarios, dudas sobre esta porción de 1 Corintios 14. Mari, Sí. adelante. Sí, esta parte de la Biblia me encanta porque a veces en algunas iglesias hay personas que dicen que son profetas, ¿sí? Y entonces comienzan a hablar, pero entonces realmente no son profetas porque ellos hablan desde lo que ellos sienten o piensan, pero están engañando a las personas porque al profetizar deberían era hablar de la palabra de Dios. No, ellos usan palabras como que siento en mi corazón que Dios me dice, pero Dios no habla así. Entonces es hermoso recordar cómo es que Dios habla a su iglesia a través de su palabra. Y así es que pues todos podríamos nosotras profetizar, ¿cierto? Pero es con su palabra, con lo que dice Exacto. exactamente en la palabra de Dios. Sí, es muy hermoso. Exacto, exacto, porque a mejor profeta, recordamos que Jesús como rey, profeta, sacerdote, Cristo como profeta nos ha compartido su palabra, nos ha dado la palabra perfecta. No debemos agregar ni quitar de su palabra. Exacto. Maritza, adelante. Sí, yo tengo una pregunta, Mana. Mire, Ajá. yo estuve en una reunión en una iglesia que me invitaron y Ujú, en ese momento iban como a dar, ¿cómo les digo? Iban a dar esto, ministerio, por así decir, pues, cargos, iban a dar cargos de esa iglesia. Y entonces la pastora dijo que una persona no podía tener cargos si no hablaba en lenguas. Y eso me dejó a mí pensando, porque donde yo me congrego yo nunca he oído eso. O sea, eso pensando si gracias, María. Yo creo que escuchaba la pregunta. Estaba por allí, por allá, señal, pero creo lo que entendí, avíseme si estoy mala, que entendí que estabas en una iglesia y estaban hablando de distintos cargos que pueden tener los miembros y que había una restricción de que si querías servir de una forma, tuvieron que tener el don de lenguas como un requisito para tomar este cargo. Eso es lo que escuchaba. Espero que está bien. Y yo creo que vamos a contestar a esta pregunta, yo me querida. Un congrego. poquito, ay, perdón, querida Mari. Si no estoy correcta, por favor, escríbelo en el chat, porque no te podemos escuchar. Pero Sí, creo que vamos voy a a, voy a, contestar tu pregunta en un ratito, porque vamos a hablar de eso ahorita. Y si no, puedes regresar y hacer la pregunta de nuevo. sí, voy a chatearlo. Ya, listo. Katia, adelante. Sí, profe, la palabra del Señor dice que en primera de Pedro dice, capítulo 1, segunda o primera, dice de que la profecía más segura es la palabra de Dios. Ujú, O sea, el hombre tras su beneficio propio ha manipulado la palabra. Entonces ujú. piensa que la profecía, como decía la hermana, es lo que sale del corazón. Yo siento decirte esto, siento aquello, o sea, puro sentir, puro humanismo. Pero la palabra del Señor nos dice que la profecía más segura, y era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corintios, que estaba en ese problema de cuál era el mejor don para sobresalir. Ujú, Y vemos que exacto, nosotros somos privilegiados porque tenemos la profecía más segura. Si queremos profecía para nuestra vida, vamos a la palabra de Dios. así Que hay, es. ese es mi aporte. Así es, Katia, excelente. Y regresamos al nombre consolador, ¿cierto? Hay consuelo, hay certeza en la palabra de Dios. No hay consuelo, no hay certeza
en la palabra de una persona. No tengo la confianza 100% que lo que está diciendo es la verdad. No lo tengo. Pero sí estoy leyendo la palabra de Dios, si busco consejería de la palabra de Dios, profecía basado en la palabra de Dios, ahí hay consuelo, porque Dios no puede mentir. Dios es el mismo, es eterno. Ahí tengo la confianza. Excelente, querida. Marisa, estoy leyendo su pregunta. Vamos a abordarlo pronto, ¿ya? Vamos a llegar allá. Terminamos con un poquito más de 1 Corintios 14. Por el tiempo, no vamos a leer esta siguiente parte, pero voy a dar a ustedes algunas cositas claves que compartió Pablo. Y de nuevo les invito a leerlo ustedes con tiempo. Pero Pablo sigue hablando en 1 Corintios 14, perdón. Sigue hablando sobre la profecía y hablar en lenguas. Y dice básicamente con mucho detalle que el deseo de Dios es que todo en la iglesia se haga para la edificación de otros, que lo hagan con orden, que lo hagan con claridad. En versículo 19 dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces está dando claridad a su mensaje, Pablo, que prefiere hablar 5 palabras nomás con claridad en vez de hablar un montón de palabras en una lengua extraña. ¿Por qué? Desea extender, desea compartir la palabra con otros, desea que entiendan, desea ser una bendición para los demás. También con la habla de lenguas, Pablo está bien claro que deberían tener un orden. Y dice en versículo 28, si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia. Si alguien está hablando en lenguas y no hay orden, no hay interpretación, dice Pablo que esa persona debe guardar silencio, porque no es para la edificación de la iglesia. Y al final dice en versículos 19 a 33 que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, de claridad. Entonces, entendemos que los dones del Espíritu no deberían manifestar en una desorden. No, el Espíritu Santo obra con orden y obra con propósito para bien, para provecho. Entonces, llegamos a la pregunta que Marisa tenía. ¿Es necesario hablar en lenguas? Aquí en la pregunta tengo para tener el Espíritu Santo, porque he escuchado de iglesias que dicen que no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. En la pregunta de Marisa, ella dijo que no podrían tener un cargo en la iglesia sin el poder de hablar en lenguas. Bueno, es bien triste, porque cuando leemos 1 Corintios 12, 13, 14, entendemos que no es necesario hablar en lenguas. Es un don espiritual, sí, claro, pero nunca en la Biblia dice que cada persona va a poder hacerlo. De hecho, Pablo está bien claro que este don no es tan importante en la iglesia. Dice que es uno de los dones casi menos importantes porque dice que nadie está entendiéndote. En 1 Corintios 14 habla con un montón de versículos sobre la importancia de la claridad, sobre la importancia de la edificación, de la orden. Entonces, Pablo está bien claro que no todos los cristianos necesitan hablar en lenguas. Es el Espíritu Santo que nos da dones como Él desea. Entonces, nosotros podemos descansar como cristianos que hablar en lenguas no es un señal de tener el Espíritu Santo. Yo puedo tener el Espíritu Santo, sí, yo tengo el Espíritu Santo por la fe que tengo. Eso es el señal de tener el Espíritu Santo. No si puedo hacer un don especial. No necesito hacer un don especial para evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo. No, la palabra es clara. La fe es la evidencia. Y el Espíritu Santo me da dones como Él desea, no como yo, Elis, deseo. Entonces,
descansamos que cada creyente tiene el Espíritu Santo, porque la fe de ellos es la evidencia y no tenemos que tener manifestaciones específicas para mostrar la obra del Espíritu Santo, porque hemos visto bien en esta lección la obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Entonces, ¿es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? No. ¿Es necesario hablar en lenguas para tener un cargo en la iglesia? No. Y eso puedo decir con claridad, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Preguntas, comentarios, amigas, sobre eso. Si desean estudiar esta porción de las escrituras más, les invito simplemente a abrir 1 Corintios 13, 14 y 15, no, perdón, 12, 13 y 14. Y allí Pablo, es el Espíritu Santo obrando por esta carta del apóstol Pablo. Pablo enseña con claridad sobre los dones espirituales. Entonces, descansamos en Corintios. Damos gracias a Dios que esta iglesia tenía ese problema y Pablo tenía que aclarar a ellos porque aclara a nosotros también, ¿cierto? Así es la palabra de Dios. Entonces, como resumen, queridas hermanas, los dones vienen del Espíritu Santo. Dios los reparte como Dios desea. Gracias a Dios por eso. A propósito, es para edificar la iglesia, no es para nosotros, es para otros. Y tenemos el don más grande, que es la fe. Gracias, Señor. Gracias por lo que tenemos. Entonces, amigas, en conclusión, espero que ustedes puedan demostrar su entendimiento de esa lección y su fe um, haciendo una respuesta a pregunta número 11 en el proyecto final. Es sobre el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, ¿qué es la santificación? Explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma, cómo obra en nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, les pido hacerlo de una forma bien personal, de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, fruto de fe, cómo es un proceso y cómo lo hace por la palabra de Dios. Bueno, amigas, muchas gracias. Vamos a terminar. Y les invito a quedar si tienen preguntas o comentarios, pero en un momento vamos a terminar la lección de hoy día. Y oramos, queridas hermanas. Esta oración, amigas, está basado en Salmo 51. Recordamos que este salmo puede servir como una oración para nosotros, para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Entonces voy a usar algunas palabras de Salmo 51 en nuestra oración. Oremos. Dios misericordioso, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de tu gracia. Y como dijo tu siervo David, queremos orar algunas palabras de Salmo 51. Señor, ten compasión de nosotros, conforme a tu gran amor. Señor, límpianos de nuestra maldad, purifícanos de nuestros pecados. Crea en nosotros, Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Que no nos apartes de tu presencia, ni que quites de nosotros tu Espíritu Santo. Devuélvenos, Señor, al gozo de tu salvación, un espíritu dispuesto para desobedecerte. Haznos instrumentos de tu paz, testigos de tu perdón, que nuestras vidas reflejen tu misericordia y que cada día vivamos con gratitud por tu amor restaurador. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén y amén, queridas amigas. Gracias por la Amén, participación hoy amén, día. hermana. Amén. Amén. Muchas gracias, feliz día. Amén. Gracias, profesor Elis. Gracias, queridas. Nos vemos el Hasta el jueves, primero jueves. Dios. Dios mediante. Así Gracias. es. Gracias. Abrazos, bendiciones. Elena, no he escuchado tu voz. ¿Estás bien, querida Elena?